Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos el hueso frontal. Hoy estudiaremos a el hueso frontal. Este es un importante hueso de los 8 huesos del neurocráneo. Es un hueso grande y un hueso plano. También es un hueso impar, es decir que solo tenemos un único hueso frontal. Las caras del hueso frontal son la cara anterior, que podemos ver en esta vista anterior de manera superficial, una cara posterior, que forma parte del techo y el suelo de la cavidad craneal, sí, la cavidad que alberga el encéfalo y entre este el cerebro. También una cara inferior. Esta cara inferior es una cara accesoria que abarca los límites que estás viendo en pantalla. La cara anterior. La parte más anterior y central de esta cara es la porción ósea donde localizaríamos nuestra frente. Esta tiene algunos puntos anatómicos como las eminencias frontales laterales, que son una especie de puntas o abultamientos que podemos palpar fácilmente en la porción superolateral de nuestra frente a ambos lados. También podemos ver unas elevaciones, los arcos supraciliares, que anatómicamente ahí se situarían las cejas. También entre estos arcos, si recuerdas de este video, se halla un punto craniométrico, una elevación conocida como la glabela. En esta misma cara, pero lateralmente, el hueso frontal participa en la formación de esta gran fosa temporal. La carilla lateral del hueso frontal es la parte que participa en esta fosa temporal, y superior a la carilla se encuentra una elevación, la cresta frontal lateral. También el hueso frontal participa en parte de la formación de las líneas temporales superior e inferior, que forman límites de la fosa temporal. Si agregamos más color, podemos ver estos puntos anatómicos, que evidentemente se encuentran a cada lado, derecho e izquierdo, las eminencias frontales laterales, los arcos supraciliares, la línea temporal superior, la línea temporal inferior, la carilla lateral del hueso frontal, y en este punto se encontraría la elevación conocida como la cresta frontal lateral. La cara posterior. Podemos ver que evidentemente esta cara es posterior a la cara anterior, pero también se encuentra superior a la cara inferior, que aún no hemos analizado. Eliminemos a el hueso parietal izquierdo, para así poder ingresar a la cavidad craneal. Podemos ver ahora a el hueso frontal seleccionado y podemos ver su cara posterior. Esta cara participa tanto en el techo como en el suelo de la cavidad craneal. Podemos ver en esta cara cómo discurre un largo surco, el surco para el seno sagital superior, el cual se encuentra en otros huesos como el hueso occipital y parietal y alberga a el gran seno sagital superior, un seno venoso de la dura madre. También las fosas frontales que se encuentran lateral a el surco del seno sagital superior, pero en el techo de la cavidad craneal. También inferiormente en la fosa craneal anterior, el surco del seno sagital superior se continúa con una prominencia o elevación, que es muy pronunciada, la cresta frontal, que se puede ver claramente. También las eminencias orbitarias que se encuentran en la fosa craneal anterior, que a la vez está en el suelo de la cavidad craneal. Incluso observa que estas eminencias están en la misma posición anatómica en la cual podemos ver que la cara inferior participa en el techo de cada órbita. Por tanto, estas eminencias orbitarias son parte del techo de las órbitas, pero en la cara posterior. Podemos ver unas impresiones digitales en estas eminencias, que son una especie de surcos, que son la marca que deja la presencia de las circunvoluciones y surcos del cerebro. Aquí podemos ver seleccionado a el hueso etmoides y podemos ver la parte de este hueso que participa en la cavidad craneal. La cara posterior del hueso frontal posee la escotadura etmoidal, la cual está diseñada para que esta parte del hueso etmoides encaje perfectamente con el hueso frontal y participe en la cavidad craneal este hueso etmoides. También podemos ver en la cara posterior el agujero ciego, denominado así ya que se dice que no transporta ninguna estructura anatómica en lo absoluto. Si aislamos a el hueso frontal, podemos ver cómo en la cara posterior se ve perfectamente la escotadura etmoidal, que se adapta a la forma del hueso etmoides. La cara inferior. Básicamente la cara inferior se compone de dos porciones orbitarias derecha e izquierda que podemos ver en color verde menta
y una única porción más central que es la porción nasal. En las porciones orbitarias destacan las fosas orbitarias, las cuales forman la mayor parte del techo de cada órbita del ojo. A su vez, en cada fosa orbitaria se encuentran unas fositas más pequeñas. Aquí podemos ver cómo las fosas orbitarias forman la mayor parte del techo de cada órbita del ojo. En cada fosa orbitaria se encuentran otras dos fositas más pequeñas. Una fosita que es más medial, la fosita troclear. Aquí se inserta una estructura de fibrocartílago denominada tróclea. Si recuerdas de este video, era una estructura de sostén del ojo. Es una especie de gancho o polea que sirve para que el músculo oblicuo superior se enganche o se sostenga en él para luego finalmente insertarse en la esclerótica del ojo. Y una fosita más lateral, la fosita lagrimal, que aquí se alberga la glándula lagrimal. También la cara inferior participa en la formación de dos agujeros de la órbita, el agujero etmoidal anterior y el agujero etmoidal posterior. Aquí podemos ver los espacios anatómicos que corresponderían a estos dos agujeros etmoidales. Estos agujeros están en la pared medial de cada órbita. La cara inferior del hueso frontal ayuda a formarlos, pero también se forman por la colaboración del hueso etmoides. En la porción nasal podemos ver una saliente muy pronunciada. Se llama la espina nasal del hueso frontal. En esta vista vemos a la porción nasal, pero no vemos a la espina nasal del frontal. Si eliminamos el hueso nasal derecho, por ejemplo, podemos ver ya la espina nasal del frontal. Esta se articula con ambos huesos nasales en la línea media e inferiormente con la lámina perpendicular del hueso etmoides. También forma parte de la pared medial y el techo de las cavidades nasales. El hueso frontal se articula con los huesos etmoides, esfenoides, los parietales, los lagrimales, nasales, los maxilares y los cigomáticos. Los bordes del hueso frontal son un borde anterior, un gran borde superior y un borde posterior. El borde superior es un amplio borde que en su mayor parte sirve para articularse con ambos huesos parietales, e inferiormente y en menor medida se articula con el hueso esfenoides a cada lado. El borde anterior posee diversos accidentes anatómicos, como esta parte del borde llamada la escotadura nasal, que en medio se encontraría la espina nasal del frontal. También a esta parte del borde anterior se le conoce como borde supraorbitario, ya que está por encima de la órbita. Aquí se encuentra el famoso agujero o escotadura supraorbitaria. También está la apófisis maxilar del hueso frontal para articularse con el hueso maxilar y la apófisis cigomática del hueso frontal para articularse con el hueso cigomático. Eliminemos el hueso parietal izquierdo y podemos ver el borde posterior, cómo se articula con el hueso etmoides, pero también se articula con el gran hueso esfenoides. También el borde posterior se puede ver en cada órbita en la vista anterior y vemos cómo se articula con el hueso esfenoides, el etmoides, pero también con el hueso lagrimal, como puedes ver. Resulta que también en la cara inferior, relacionado con la porción nasal, se encuentra la abertura del seno frontal derecho y la abertura del seno frontal izquierdo. Por estas aberturas drenan los senos frontales, que son unos senos paranasales que se alojan en el hueso frontal. Sí, el hueso frontal es un hueso neumático. El hueso frontal es un hueso neumático ya que contiene los senos frontales, que son unos senos paranasales. Todo hueso del cráneo que posea senos paranasales es considerado hueso neumático. Si hacemos transparente a el hueso frontal, podemos ver estas estructuras en su interior, de color rosado. Son los senos frontales derecho e izquierdo. Realmente da la sensación de que estas son estructuras que podamos palpar, pero realmente no se pueden palpar. Los senos frontales y en general los senos paranasales son básicamente prolongaciones de las mismas cavidades o fosas nasales que se prolongan excavando en el interior de huesos, como en el hueso frontal, formando los senos frontales. Estas estructuras de color rosado realmente son simbólicas, representando que ahí hay unos espacios, los senos frontales. Aquí también podemos ver
cómo los senos frontales están drenando en cada abertura para el seno frontal.